Listo. Comenzamos con nuestra sesión número 31 de este Cineclub Nuevo Cine. En esta ocasión, siguiendo la cartelera del mes de junio, vamos a revisar la segunda parte de esta trilogía que ya habíamos empezado a discutir, que es la trilogía Samurai de Hiroshi Nagaki, en este caso la segunda parte, que es el templo, bueno, la batalla en el templo de Ichihoji, ¿no? Y que bueno, ¿no? Que seguimos a este personaje, a este samurái legendario de la cultura japonesa, que es Musashi Miyamoto, encarnado por otra leyenda, que es Toshiro Mifune, ¿no? Bajo la dirección de Inagaki, ya habíamos hablado un poco del contexto de la trilogía, como es una trilogía que se recrea totalmente, ¿no? Al ser la primera versión de estas tres películas totalmente destruida, pues durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial en Japón, y bueno, pues Hiroshima y demás, pues se llevó una gran cantidad de material fílmico de por medio, prácticamente de toda la época clásica del cine japonés, pues se perdió arriba de un 70%, ¿no? De estos materiales, que fue pues bastante lamentable, ¿no? Junto con pues, obviamente las vidas, ¿no? Que se pierden durante pues esta tragedia y esta masacre estadounidense, que siempre hay que mencionar, ¿no? Los responsables. Y bueno, pues es en este caso un tributo muy genuino y que Inagaki quiere hacerle pues a esta figura que pues con el paso de 4 siglos aproximadamente, ¿no? Sigue resonando dentro de su cultura, ¿no? A partir de, pues, esta increíble batalla que también es la que vemos que se representa al inicio de la primera película. eh, Digo, ahorita en japonés, ¿no? Sekihagara, ¿no? El nombre similar, ¿no? Pero pues que es de donde inicia, ¿no? El trayecto del héroe de este personaje, que se asimila mucho con lo que ya platica Campbell sobre este viaje mítico, arquetípico, que sigue su héroe de las mil caras. Y además hay que decir que es una publicación que hace en 1949. Entonces, esta no es una película que siga como los lineamientos ni las fases que describe Campbell, es relativamente muy reciente y además porque pues, las versiones originales se hicieron antes de la publicación del mismo Campbell. En este caso es una adaptación que ya hemos platicado también de una novela periodística, bueno, que se publica, ¿no? Por este medio en partes, pero que ya sigue, ¿no? A este personaje. Y es curioso que justo, ¿no? Sea una obra que también refleje de una manera muy similar, ¿no? Pues este mismo viaje arquetípico que ya señalaba Campbell, aunque claro que siempre con sus variaciones, en este caso culturales, en este caso menos, em, ¿cómo llamarle? Menos, pues menos espectaculares, ¿no? Sobre todo, porque incluso, pues esto es algo que Campbell reconoce incluso en el Evangelio, ¿no? Con Jesucristo, o sea, respecto como a esta enorme grandilocuencia, esta enorme, ¿no? Construida alrededor de este arquetipo que generalmente tiene que ver con el salvador de un universo, ¿no? Entonces, por eso de ahí este carácter mítico. En este caso, en la adaptación de Samurai, pues más bien hay una caracterización que pasa del mito a la leyenda, ¿no? Y que pasa del mitos al logos, que es bastante interesante como eh, mantienen siempre esta parte humana. Y lo que es más interesante es que en el caso del viaje del samurái, por así decirlo, no es una mera búsqueda externa, ¿no? Que es algo que persigue el viaje del héroe, ¿no? Siempre salvar a un universo. No, aquí realmente, o sea, se persigue una búsqueda totalmente interna y que no se malentiende con algún tipo de egoísmo, ¿no? Es algo que simplemente le trasciende, ¿no? Hay
hay incluso una conexión religiosa, ¿no? O sea, porque hay una relación en la que pues parte de sí se une al macrocosmos de su cultura, ¿no? Y lo vemos perfectamente bien en estos planos extensos, en estas escenas extensas, principalmente con la naturaleza, ¿no? Cuando él pues simplemente está en búsqueda de sentido, ¿no? Vemos ese tipo de relación, ¿no? Que incluso recuerda bueno, pues a Kurosawa, obviamente, ¿no? Pero también a Tarkovsky, ¿no? Entonces, hay planos verdaderamente interesantes en esta segunda parte. Es una película que se podría entender de acción, quizás, pero digo, hay ciertas peleas, evidentemente, ¿no? Y están también bastante bien coreografiadas, pero realmente el lenguaje cinematográfico no es veloz, no es dinámico, ¿no? Es muy pausado, son planos fijos, son planos largos, incluso durante las peleas, y esto también genera otra interacción con la obra, ¿no? Entonces, en esta segunda parte, digamos que la primera deja un buen cliffhanger, ¿no? O sea, como que pues, hay un cierre que incluso podría cerrar así la película, y aparte hay un cliffhanger, ¿no? Que es como, pues mira, realmente, pues esta mujer se va a quedar a esperarlo, ¿no? Él va a seguir construyendo su camino como samurái, que es prácticamente lo que en efecto vemos en esta segunda parte, pero en contraste, pues esta sí es una parte que deja muchísimos más cabos abiertos, ¿no? Especialmente con el antagonista, que también se crea de forma magistral, que es este Sasuke, ¿no? Kojiro Sasuke, que, bueno, que prácticamente se construye casi de la nada, ¿no? En la película, pero pues prácticamente también se construye a partir de este ego, ¿no? Frente a la espiritualidad de Miyamoto, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no? Cómo recuperan el personaje del amigo, ¿no? ¿Cómo se llama? Matachi, ¿no? Que sigue siendo un pelele, pero es como bastante, bastante bien empleada, ¿no? El recurso también para, pues seguir magnificando el antagonismo de este otro, que realmente no, es que pues no se sigue una estructura occidental, ¿no? Entonces, no es un antagonista que sea el principal de la película, ¿no? Pero pues que lo será en la tercera parte. Y aquí vemos toda esa construcción, por eso es que deja más cabos, cabos abiertos, ¿no? Y pues todo todo el melodrama increíble que se da entre estas mujeres, ¿no? Son muchos nombres japoneses, ¿no? Pero bueno, ¿no? O sea, estas dos mujeres que están enamoradas de Miyamoto, ¿no? Como casi todas, ¿no? Es como todas mías. Toshiro Mifune, ¿no? Y bueno, también tenemos, ¿no? A la geisha que se suma. O sea, que al final evidencia, ¿no? Como un camino de pruebas más internas lo que va atravesando este personaje en esta segunda entrega, ¿no? Entonces, ya habíamos platicado un poco que igual la que tuvo mayor reconocimiento fue la primera parte, esta segunda tardó muchísimo más tiempo en exhibirse en el extranjero, cuando se exhibe, pues digo, o sea, hay un muy buen recibimiento por parte de la crítica, pero ya no tiene como que esta, pues pasarela por festivales y demás, ¿no? O sea, como que esa parte, tanto la segunda como la tercera parte ya no tuvieron como todo ese viaje, ¿no? Internacional. Y en Japón, pues igual se les recibe también bastante bien a las películas. Es hasta más tarde que, y digo ya prácticamente con esta anexación, ¿no? Al Criterion Collection, que como que se les da ya el lugar que merecen, porque también digo, o sea, se estrena, en todo les va bien en Japón, pero pues bueno, está Godzilla de por medio y luego también hay muchas otras películas que, que empiezan a representar a este personaje, la verdad es que menores, pero que sí hacen más gala de este lenguaje
del género de acción, entonces son como un poco más sensacionalistas, como que llaman un poquito más la atención en los años y estas empiezan a quedar un poquito, pues olvidadas, ¿no? Digamos, hasta que pues ya las recupera, ¿no? Algunos de los grandes directores que empiezan a estar así como en los top, ¿no? Los top de figuras como el mismo Kurosawa, ¿no? Lucas, no se diga, que pues obviamente vemos demasiados elementos que sigue sacando aquí para Star Wars, ¿no? Y pues es así que vuelve a, a revalorizarse, ¿no? Prácticamente. Entonces, bueno, pues de manera muy general, lo que ahorita podría comentar de la obra y cuéntenme qué les pareció esta segunda parte. Dani. Hola, hola. A mí la verdad sí me gustó mucho la segunda parte. Creo yo que Musashi Ujú, eh, ujú, tuvo que de alguna manera, o sea, al principio de la película yo también pensé que cuando él mata a Bakain, me parece, que es que trae otra persona que lo va a enfrentar al principio de la película, yo también pensé que con esa batalla pues él ya era un samurái consagrado, pero hasta que encuentra a una especie como de guía, como de monje, algo así, que le dice que no nada más es cuestión física. Entonces, a mí me puso a pensar porque entonces quiere decir, bueno, ahora sí que a mí no me quedaba claro, yo también pensé que era como que lo importante cuando uno ejerce algo es que uno pues simplemente lo haga bien, ¿no? Que era lo que él decía, pues yo lo maté y a mí no me pasó nada. Entonces, yo hice bien el ejercicio de un samurái. Y lo que este monje le contesta es que le está diciendo, lo que yo entendí es que no nada más es cuestión como que que tengas la habilidad, la técnica, sino como que también es cuestión como espiritualidad, como una preparación mental para poder ejercerlo. Entonces, ahí es donde como que empieza ahí como que empiezan como, o sea, esa lucha interna que tú decías, ¿no? Esa preparación y esa que le dice que tener una caballerosidad. Entonces, contrastando esta batalla con la última, pues es por eso que ella, pues ya no actúa igual. O sea, sí igual podría haberlo matado, o sea, sí ganó la batalla y podría haberlo matado igual, pero ya no lo hizo porque ya su pensamiento se acordó y era cuestión como de que pues no, o sea, no es cuestión nada más de que yo mate a la gente, sino también es como que tenga esa mentalidad, esa preparación espiritual. La opción, por ejemplo, a mí también me quedé como que dudé si él se iba a quedar con Omitsu o con Otsu, porque ella definitivamente, o sea, ella quería ser monja, pero ya solamente, ya cuando vio a Takeso, ya dijo que ya no, que ya pues su, su motivación ya era pues seguirlo y apoyarlo a él, pero cuando están juntos, de alguna manera ya él, o sea, él tiene la opción de quedarse con ella o de seguir su camino de samurái. Entonces, la verdad yo creo que fue una decisión difícil, porque yo creo que también con Otsu era formar una familia, o sea, yo creo, sí puede haber sido samurái, pero también ya le implicaba como que otro tipo de obligaciones con ella, o sea, ya era como que yo con ella lo que voy a crear es una familia y ya es otro camino y ya son otras funciones. Entonces, por eso como que también él al final también dice, ¿no? O sea, ya renuncié al amor de las mujeres. También por la cuestión de como de las otras mujeres, ¿no? De que dicen, tómame, porque yo te quiero, no sé qué. O sea, él también como que no, o sea, tampoco le gustó, o sea, como que digo, bueno, a lo mejor no puedo formar una familia, pero pues digo, puedo estar con ellas un rato, pero tampoco esa era su opción, o sea, tampoco a él le gustaba esa idea. Entonces sí son como que muchas pruebas espirituales y de conocer qué realmente es lo que él va a querer. Entonces eso fue lo que a mí me hizo pensar que también como, no sé, o sea, en mi caso, ¿no? Si vas a seguir una profesión, pues sí te va a exigir precisamente eso, como esa entrega, esa vocación
y de que tengas una preparación, aparte de que tú manejes bien la técnica, esa preparación espiritual. Entonces, aquí yo vi a Musashi ya como que mucho más enfocado y ahí va madurando, o sea, ahí va madurando en su camino. Y como, y otra cosa que me gustó fue la aparición de este nuevo personaje, de Sasaki, que, o sea, nada más como que apareció y me llamó la atención, o sea, como que tal no tuvo una batalla con él, pero me llamó la atención de cómo él iba a ser suplantado por Matahashi, o sea, que dices que yo tenía su nombre. De hecho, también me quedé y dije, pero no, Sasaki era el otro japonés. Pero, o sea, Matahashi definitivamente sí va por muy mal camino, o sea, sí, hasta cuando lo enfocan en la película, cuando aparece por primera vez, está como en la oscuridad, o sea, se le ve como depresivo, como que todo lo que ha hecho como que no le ha gustado, o sea, como que va mal. O sea, Matahashi no va mal y quería regresar con Otsu, pues sí pensé, dije, no, ya, pues ya, como que ya no creo que haya esa posibilidad. Entonces sí, pobre Matahashi ya como que ya está muy, muy alejado pues de algo que lo haga a él sentir bien. Entonces sí, son como que muchas cuestiones de qué es lo que quieres y de que realmente respetes y pues te esfuerces por esa preparación que tú deseas. Sí, eso fue lo que me gustó mucho de Samurai 2. Muchas gracias, Dani. Sí, la verdad es que o sea, Inagaki en la película, especialmente en esta segunda, sí se está jugando una dialéctica muy grande, un discurso muy grande, porque prácticamente se resume a un discurso entre la técnica, ¿no? Y el arte, ¿no? O sea, entre la técnica y la forma, entre la disciplina y la pasión, ¿no? Entonces, también entre el intelecto y el espíritu, ¿no? O sea, al final es una manera de decir que el ser samurái, ¿no? Como ahorita también lo dice Dani, pues no es una mera cuestión de aprender la técnica como lo vemos en estas escuelas de samuráis, ¿no? Que por eso las avergüenza tanto a todas, porque digo, es un poco lo que luego retoma Karate Kid, ¿no? Pero digo, aquí sí como en sus fundamentos, ¿no? O sea, que realmente todos se apoyan en la técnica, ¿no? O sea, como incluso en una disciplina exacerbada, y aún más exacerbada, que es lo que ya reflejaría este otro personaje, ¿no? El que está apuntando como antagonista, porque él sí es el que excele, ¿no? O sea, de este grupo, de esta otra escuela de la que viene, ¿no? Y tiene esta técnica secreta y demás, pero al final se sigue apoyando en ello, ¿no? Y él, por otra parte, o sea, sabe que no nada más, lo que le dicen al inicio, ¿no? Igual que comentó Daniel Monge, no nada más es físico, que el físico se acaba prácticamente, ¿no? Y esto, sino que prácticamente es una cuestión espiritual, ¿no? Y él persigue eso, ¿no? Por eso recuerda mucho a la misma búsqueda que hace Tarkovsky en su cine al inicio, ¿no? O sea, que está buscando, pues, ¿qué es esta materia, ¿no? ¿Cuál es esta sustancia de, pues de esta naturaleza sensible, ¿no? De esta naturaleza espiritual, religiosa, y por eso la encuentra en la naturaleza prácticamente. Entonces, sí me parece como pues una película en la que pues, el discurso está trascendiendo, ¿no? Pues a una poética, ¿no? A una estética mayor, incluso que la primera, este, yo ya platicaremos, ¿no? Más en forma de la tercera, pero pues está anticipando, ¿no? Precisamente esta trascendencia espiritual, ¿no? No solo por el nombre, que pues claro que ha trascendido hasta la actualidad, sino, o sea, sino principalmente por el espíritu, ¿no? O sea, ¿qué es esto que representa todos estos valores, ¿no? Toda esta cultura japonesa que lo encarna este personaje, ¿no? Y bueno, pues esa dialéctica, ¿no? O sea, técnica y, y forma, técnica y arte, creo que sí se está jugando muchísimo porque prácticamente, o sea, ponderan el ejercicio samurái como un arte, ¿no? O sea, es decir, por eso también la compasión al final, ¿no? Que es increíble el recurso de los
flashbacks en rojo, ¿no? O sea, yo creo que es de los mejores flashbacks de, o sea, de esto que, ¿no? Luego les comento, ¿no? Que es la Anagnórisis Rosa de Guadalupe. Pues es la mejor Anagnórisis Rosa de Guadalupe, ¿no? De toda la historia del cine, porque pues sí es o sea, esta anagnórisis consigo mismo, ¿no? O sea, en la que entiende, o sea, que no está como tan regalada como yo soy Iron Man, ¿no? Sino que pues aquí sí, o sea, se está jugando prácticamente la vida, ¿no? O sea, no solo la del hombre que está, pues ver si lo mato, ¿no? O sea, sino realmente se está jugando su propia espiritualidad, ¿no? O sea, su propia relación con lo sagrado, con lo divino, con la naturaleza. Entonces, mm, verlos en rojo, ¿no? Pues obviamente la sangre derramada, ¿no? O sea, evitar eh, esa sangre, yo creo que es lo más, bueno, pues sí, es la gran culminación de la obra. Ahora, la parte de Mitsu, ¿no? Bueno, Otsu, luego le cambian ahí el, el nombre, ¿no? La parte de Otsu también es bastante importante porque pues hay un cristal, ¿no? Entre estos personajes. Prácticamente, o sea, son un reflejo del otro. De ahí que también al final, cuando ya vemos que va a haber pues esa relación consumada, hay un rechazo, ¿no? O sea, porque ella también, quizás sin necesariamente saberlo, está persiguiendo un camino espiritual, ¿no? O sea, como que primero en apariencia, o sea, ella sigue el amor, que prácticamente pues es el orden sagrado más fuerte, ¿no? Y no lo entiende, ¿no? O sea, no sabe qué es esto, digo, porque primero lo ve en Matahashi, ¿no? Luego lo ve ya finalmente en Miyamoto y se queda, ¿no? Se queda años esperando, que si no, que soy monje, no sé qué. Este monje Juan, que como que tuvo menos participación en esta, ¿no? Pero le dice, pues es que pues no se trata nada más de que te cortemos el pelo y pues ya, ¿no? Seas una monja más aquí en el templo, o sea, se trata de que entiendas pues realmente qué es una vida espiritual, ¿no? Y lo más interesante es que justo en Miyamoto ella entiende, ¿no? Qué es esa vida espiritual. Por eso al final cuando él cede a sus pasiones, ¿no? O sea, con todo y que ya se había o sea, que ya tiene esta victoria interna, ¿no? O sea, de haberle perdonado la vida al otro hombre. No obstante, o sea, sigue habiendo ahí una pulsión, ¿no? O sea, sigue cediendo a las pasiones y es ella quien, eh, o sea, quien se lo impide, pero no nada más como por él, ¿no? O sea, como para cuidar de que no le pasara eso, o sea, lo hace por ella, que es lo más interesante, o sea, que finalmente empieza a entender cuál es ese mismo camino espiritual, digo, o sea, no exactamente el mismo, pero, o sea, esa misma naturaleza en cuanto a la espiritualidad que persigue este Miyamoto, ¿no? Y lo vemos al final, ¿no? Entonces, pues ahí ya nos deja. Pero bueno, o sea, sí son temas bastante densos, ¿no? Los que trabaja aquí Inagaki. ¿Qué más? ¿Quién más la vio? Joana. Hola, buenos días. Pues yo creo que eh, en la película pudimos observar el crecimiento del personaje, porque analizando un poco más, en la primera nos muestran a una persona que crece desde la bestialidad, ¿no? O sea, desde la fuerza, sí, se entrena, adquiere la técnica y bueno, ahorita recordando algunas escenas, realmente él se enfrentaba a muchas personas, ¿no? En sus batallas, o sea, era él contra varios. Entonces eso habla de la fortaleza corporal que él tenía físicamente. Y ahorita en esta segunda película, pues hay un crecimiento porque, bueno, a través de sus guías le indican que no nada más tiene que meter su fuerza, sino también ahora tiene que educar su mente. Y yo creo que eso es muy importante digo, no lo había visto como desde el punto de vista como un superhéroe, pero yo creo que él, como usted menciona, no es tanto como para salvar al mundo, sino primero para conocerse a sí mismo y ser consciente de que él tiene fuerza y esa fuerza tiene que aprender a controlarla. Este, y yo creo que eso es una parte muy bonita de la película
el hecho, digo, también lo podríamos tomar de forma personal, que a veces nosotros tenemos capacidades, pero también debemos de alimentar nuestra mente o ser conscientes de ciertos factores que nosotros llevamos a cabo. Y es lo que muestra a través de Takeso, ¿no? Por el lado de la chica de Otsu, sí, yo también considero que ella, a lo mejor más allá de quererse volver monja, era una forma de también crecer, de también de probar sus mismas, como usted menciona, las pasiones que podría llegar a tener, o porque hay una escena en donde dice, es que yo lo voy a seguir a donde él vaya, ¿no? Y a lo mejor no es que quiera ahorita consumar una relación. Simplemente yo creo que ambos van creciendo, cada quien desde su punto, porque él desde la masculinidad y era de la feminidad de esa época, ¿no? O sea, no iban a poder tener las mismas condiciones, pero sí las circunstancias desde su fuerza de cada quien, ¿no? Entonces, yo creo que también el final estuvo bastante bien, o sea, no se dieron como usted menciona, a sus pasiones, simplemente yo creo que va a haber otro paso más que tienen para completar a lo mejor todo su ser, ¿no? O sea, tanto física, mentalmente, y no sé cuál sea la siguiente película, porque es una trilogía, ¿no? Entonces, saber qué va a pasar con este personaje, ¿no? Un héroe, yo creo que en la película nos muestran más de forma gráfica cómo, o sea, realmente lo que tiene que sufrir una persona, un héroe, cuando tiene que dominar estas artes, porque regularmente en las películas actuales de superhéroes es un dominio muy rápido, ¿no? O sea, y aquí sí se toma su tiempo, y yo creo que por eso también la película de repente es un poco lenta, porque va mostrando pues esas dificultades que puede tener reales un héroe, ¿no? Bueno, el camino de una persona que puede al final eh, ser ser considerado como un héroe. Y bueno, en general a mí la película me gustó, sí se lleva su tiempo, hay que ir lentamente para disfrutarla, porque aparte incluso las locaciones también están bastante interesantes. Digo, a lo mejor no se ve muy claro, pero creo que sí te transmite la época, ¿no? Cómo vivían. Por ejemplo, a mí me sorprende mucho también sus kimonos de las chicas, o sea, está muy bonito eso. Y pues sí, sí, yo creo que la película cumple su función de transmitirte parte de la cultura, ¿no? Que se vivía en esa época, sus tradiciones y demás. En general, muy buena. Muchas gracias, Joana. Sí, pues todo este desfile de paisajes desde la primera siempre ha sido bastante rico, ¿no? Digo, lo interesante de esta es que sin perder, ¿no? Como justo todos estos escenarios, sí hay pues una observación más profunda a la urbanización de la época también, ¿no? Porque en la otra como que el viaje es continuo, estamos en mucho tiempo como o sea, como en zonas forasteras, zonas rurales, ¿no? Y aquí ya finalmente como que todo gira alrededor de esta comunidad, ¿no? Entonces, pues recuperar también esa parte cultural, ¿no? Como que pues ese tiempo de los cuerpos, las tradiciones, ¿no? Como que todo lo que gira alrededor también es bastante interesante, o sea, que prácticamente, o sea, sus tiempos son el orden del día, ¿no? Bueno, o sea, si me vas a contestar, pues tendría que ser mañana al atardecer y me lo dejas ahí junto al árbol, o sea, la naturaleza ordena los cuerpos, ¿no? El tiempo, su cronología, y eso también es bastante interesante. Por otra parte, también vemos más el orden de noche, ¿no? En efecto, igual creo que la que les pasé no es la restauración de Criterion, o sea, digo, tampoco está como eh, tan borrosa, pero sí es como la otra versión, ¿no? Este, de todas maneras, o sea, pues hay un gran interés, ¿no? Como por capturar todas estas secuencias de noche y que siguen jugando con esa misma dialéctica, ¿no? Es decir, hay una sombra, hay un anochecer que está acechando al personaje y pues este conflicto espiritual, interior, que es realmente el que se está jugando principalmente en la narrativa, que en efecto, ¿no? Ahorita con lo que comenta Joana, pues es totalmente distinto a lo que vemos en las películas de superhéroes actuales, ¿no? Bueno, de mucho tiempo para acá, en donde siempre el conflicto es de orden externo, siempre hay una fuerza que pone en peligro, ¿no?
comunidad, ¿no? Y pues precisamente eso es lo que el héroe tiene que evitar, que pues es lo que ha pasado desde el Evangelio de Jesucristo hasta la actualidad, ¿no? Y desde antes, que es justo lo que estudia, ¿no? Revisa y sintetiza Joseph Campbell en su teoría, ¿no? En su monomito, en el mejor conocido Viaje del Héroe. Aquí sucede algo distinto, ¿no? O sea, hay como que muchos elementos que sí se adhieren, o sea, que vemos que sí, en esa construcción mitológica, pues siguen operando, pero aquí ya no giran alrededor de un orden externo, o sea, aquí ya no hay ese egoísmo de valerse por sí mismo ante la comunidad, ¿no? Ni de reconocimiento, o sea, realmente, o sea, Miyamoto, o sea, aun cuando justo él adquiere ese nombre a partir del lugar de donde viene, esa es otra parte interesante, ha perdido esa comunidad, ¿no? Que pues, ya será ver en esta tercera parte la cuestión espiritual ahora, ¿no? Cómo la recupera, porque aunque aquí ya estamos jugando la parte espiritual, pues realmente es una con la que todavía lidia, o sea, por eso el final, o sea, por eso él cede, ¿no? Porque hay una parte de esa espiritualidad que entiende, pero apenas vemos que la entiende al nivel de la mente, ¿no? Como dice Joana, ¿no? O sea, como que se juega la parte física, se juega la parte mental, pues obviamente queda finalmente que se juegue esta espiritualidad, ¿no? En la última parte, ya ahí como anticipándola, porque es cuando pues entienda estos valores cósmicos, cosmológicos, ¿no? O sea, del entorno en el que se encuentra, ¿no? O sea, esta naturaleza que le rodea, pues finalmente que eh, qué camino persigue esta pasión que le define, igual que Andrés Rublev prácticamente, ¿no? Solo que los oficios, las técnicas son distintas, pero es muy similar a lo que sucede en el Rublev de Tarkovsky, ¿no? Por ejemplo. Entonces eso, la verdad sí se me hace, pues como pues, ya bastante valioso, también eran pues películas valiosas para Tarkovsky, ¿no? O sea, pues sí hay cierta referencia, ¿no? Joana. Sí, de hecho, ahorita que recuerdo, creo que sí hay un crecimiento del personaje porque creo que en la primera película se llamaba o lo llamaban mucho Takeso y ya en esta segunda Miyamoto Musashi. Entonces yo creo que también eso alude a que hay un cambio en el personaje y eso no me había dado cuenta, pero sí es, bueno, creo que es importante. Sí, sí, bueno, o sea, justo el nombre lo adquiere, se lo da el monje, ¿no? Juan, ¿no? Al final de la primera, cuando dice, bueno, sí, ya, ¿no? O sea, como que le hicieras un samurái, pero no, ¿no? O sea, realmente empiezas a ser un samurái, ¿no? Y justo, pues ya es que le empieza a llamar de esta manera en alusión a su pueblo de origen, ¿no? Junto con Matahashi, ¿no? Que vienen del mismo lugar, aunque pues, como ya platicamos hace ratito, o sea, Matahashi pues justo refleja la ruina absoluta, ¿no? O sea, de esa espiritualidad, ¿no? O sea, la pérdida completa de la identidad, de la religiosidad, ¿no? O sea, es un cuerpo totalmente vacío, ¿no? Por ejemplo, la sombra de Matahashi, o sea, la breve aparición que tiene en la película es, pues, es bastante denigrante, ¿no? O sea, incluso, pues hay cierto compadecimiento, ¿no? O sea, por verlo en el estado en el que se encuentra, ¿no? Porque uno decía, pues se quedó con estas chicas, ¿no? Que es justo también la que sale, y luego vemos que sale esta chica y no está Matahashi, luego pues ya lo vemos y entendemos, no, pues claro, o sea, pues este tipo, este, pues claro que no puede formar una familia, ¿cómo? ¿No? No, eh, o sea, no, parece alguien sin vida dentro de sí, ¿no? Sin honor, o sea, sin ninguno de estos valores. Entonces, y no valores en un sentido moral, o sea, justo valores en un sentido ético, es pues lo que se está jugando en vida el propio Miyamoto, ¿no? Luis. ¿Cómo están? Buenos días a todos. ¿Qué onda? Bueno, a mí también me pareció bastante interesante. Me sorprende que la primera haya sido más premiada. Creo que lo tengo que volver a ver. A mí me gustó más esta. Este,
en especial por el tema de la foto. Los paisajes, yo los disfruto más, la iluminación la disfruto más, incluso las tomas de noche, están como oscuras, pero se entienden. En la semana pasada acompañé a mi hijo ahí a hacer una grabación y yo decía, no, se me hace muy oscura, o sea, como que hay una parte en la que es oscuro, pero no es oscuro, ¿no? Eso me gusta mucho. Sí, efectivamente, pues es así como que la trama va más como en el camino de que se va construyendo. Me sorprendió mucho encontrar una conexión. La semana pasada hablábamos de la película de Alfonso Arau, de la Águila Descalza, y hay una escena de la Águila Descalza en la que va en la bicicleta, en la que va diciendo por qué una persona que se dedica a hacer el bien no puede como dedicarse al amor, ¿no? Entonces, en esta escena, cuando él le dice a Otu que él prefiere su katana, ¿no? Entre el amor y ella, prefiere la katana. Entonces, dice, mira, las culturas están igual de sopencas, ¿no? Sí. O sea, este viaje del hombre, digo, además hay una conexión, al menos me pareció interesante conmigo, porque siempre como hombres buscamos como la parte de nuestro trabajo o aquello que hacemos que nos hace sentir como importantes o grandilocuentes, ¿no? Y a veces otras partes de nuestras vidas las sometemos y ya cuando estamos así como, bueno, a ver si, pues ya se ha perdido esa parte, ¿no? Me parece muy valioso. Gracias, Luis. Sí, qué bonita constelación, ¿no? O sea, ¿qué es esto que se juega un héroe? Los tonos, los géneros son completamente distintos, las técnicas, pues, obviamente, es un poco menor la de Arau, que ya habíamos comentado, ¿no? Pues, primera película, pero sí es curioso que indistinto al tono, o sea, se estén jugando en una cosmovisión similar, que pues es la de un héroe, este mismo tipo de coyunturas, ¿no? O sea, como que este mismo tipo de dialécticas, o sea, ¿qué es esto que vale, ¿no? Para hacer el bien, ¿no? Y entonces, qué es el bien, ¿no? Creo que ese es un dilema que se plantean en distintas circunstancias, totalmente, ¿no? Pero estos personajes, o sea, ¿qué es el bien en su sociedad? ¿Qué es el bien para consigo mismo, ¿no? O sea, ¿cómo discernirlo entre, pues, la mera egolatría, ¿no? Y el cuidado de sí, como diría Foucault, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también hay algo como muy valioso, ¿no? Gracias, Luis. ¿Qué más? Hola. Ah, sí, Roger. Bueno, yo no conocía las películas, pero sí conocía a Miyamoto Musashi y leí el libro de los 5 anillos de Mm, Miyamoto Musashi. Entonces, él, técnicamente, como lo dijo bien Joana, es una persona perfeccionista, muy obsesionada con superarse así. De hecho, lo dice en la historia. Como samurái, no era totalmente un samurái, era un ronin en ciertos mm, momentos de su vida, porque el samurái siempre tenía que obedecer fielmente a su señor feudal. ujú, Entonces él desaparecía por temporadas y en esas desapariciones fomentaba su crecimiento personal. Hablo del contexto histórico de Miyamoto. Entonces, este, ahí fue cuando escribió el libro de los 5 anillos, que era la incorporación del fluir con la naturaleza, adaptarse, el perfeccionarse. Son mucho la filosofía del taoísmo, que también es de la región asiática, más de China. Y bueno, no hablo tanto de la película porque hablaron bastante bien de ella, pero sí del contexto de Miyamoto y les recomendaría leer el libro de los 5 anillos. muchas gracias, Roger. Sí, pues justo a ver si
podemos, ¿no? Pasar ahí una versión ahí en el grupo, porque en efecto, o sea, esto que trasciende a la película, o sea, que también lo captura Inagaki, pues tiene que ver con una dimensión que ya existe en el personaje, ¿no? O sea, el hombre es un filósofo prácticamente, este, más que Sun Tzu, ¿no? Y el arte de la guerra y todas estas cosas, o sea, él refleja toda esta otra parte, ¿no? O sea, él escribe, en efecto, como dice Roger, pues es más bien se trata de un Ronin, ¿no? Pues son como estos samuráis forajidos, ¿no? O sea, que rompen, pero él, o sea, él rompe no por rebeldía, ¿no? O sea, él rompe por todo lo que ya hemos comentado, ¿no? O sea, rompe porque él se está jugando su propia espiritualidad y al final, pues sí, parte de la leyenda es que no, pues siempre invencible, ¿no? El gran Musashi Miyamoto, pero realmente no es eso lo que trasciende, ¿no? O sea, siempre habrá épocas en las que hay un individuo, o sea, en la cultura samurái, en cualquier lugar, ¿no? O sea, que pues las puede, ¿no? Pero aquí no, realmente es algo más lo que está trascendiendo y, pues es algo que justo hereda en su texto, o sea, que hereda de todas estas teosofías, ¿no? O sea, eh, precisamente pues del Tao, del budismo, ¿no? O sea, que ya como que resuena un poquito ahí en la obra, pero que él precisamente lo evoca, ¿no? En este mismo, pues en esta misma dialéctica entre técnica y forma, ¿no? Incluso, o sea, ya no nada más forma de su arte samurái, sino justo esto al mismo tiempo es una forma de vida, ¿no? Igual que, o sea, de lo que se trataría el arte justo en artistas como lo sería Tarkovsky, ¿no? O sea, por eso hay tantas similitudes entre estos mismos caminos que persigue el samurái, cuando menos en específico, el que persigue, el camino que persigue el artista, ¿no? Entonces eso, pues igual me parece valioso. También gracias por compartir, Roger. Y bueno, entonces, si no hay algún otro comentario, podríamos dejar aquí la sesión, estuvo muy buena. Y en la próxima semana, ay, a ver, que ya me perdí. Aquí está. La próxima semana vamos a platicar de Paraíso, de Luis Alcoriza, producida en el 69 también. Ahí se las comparto en el chat. La tercera parte de Musashi la dejamos para dentro de 2 semanas. Y bueno, pues entonces eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias, como siempre, y tengan un excelente domingo.